Bueno, yo quiero agradecer a Clisberg y a Minicheri que me han invitado a este segundo congreso de responsabilidad social en un tema que me parece atractivo a mí. Ahora hay que ver si le parece atractivo a los que escuchan. El tema que yo propuse es la ciencia de la contabilidad aportando herramientas de promoción de la responsabilidad social. Ya en el título aparece la palabra ciencia. La idea común es que la contabilidad es una técnica repetitiva. Eso, algún escocés contador dijo, eso es como decir que el contador es lo mismo que un albañil o un pintor. Por la práctica se guía. Pero en realidad, según este escocés, el contador es como un abogado o un médico que tiene una teoría, explicación de pensamiento acerca de cómo tiene que ser la actividad contable. En ese sentido, me parece interesante destacar que aunque se habla mucho, un poco en sentido arcaico, de las ciencias económicas, corresponde a 1913, cuando se creó la primera facultad de ciencias económicas del país, que era la de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento estaba bien ciencias económicas porque era un desprendimiento de derecho, pero desde el primer año y desde 1916 se fueron haciendo tesis sobre economía actuarial y contabilidad. Piensen que administración pasó un poco más adelante. Y ya en este momento, en el 2014, nuestra facultad y muchas en el país ya están dando posgrado y doctorados en 3 disciplinas distintas: economía, administración y contabilidad. La contabilidad para nosotros no es economía aplicada y por eso podemos tratar la responsabilidad social en contabilidad. La administración tampoco es economía aplicada. Eso lo seguimos debatiendo. En función de eso, yo pensaba tratar hoy, si me permite el tiempo, 4 o 5 aspectos. Primero, el concepto de contabilidad, por lo menos el concepto mío. Piensen que la teoría general de la contabilidad es algo parecido a la teoría general de la economía. No hay una teoría. Está la teoría general de Keynes, que es la de él, pero no la de todos los economistas. Entonces, los problemas que yo quiero tratar serían que instrumentalmente cómo la contabilidad puede ayudar a la promoción de la responsabilidad en los organismos de recursos del Estado. En el segundo lugar, quiero ver de las divisiones de la contabilidad, porque si ustedes, aparte de creer que la contabilidad es una técnica, lo pueden seguir creyendo, pero están equivocados, pueden creer que la contabilidad es solo patrimonial, interesa solo el debe y el haber y el resultado del patrimonio, pero no es así. Hay algo más y lo vamos a ver en los segmentos. Posteriormente vamos a hablar de los modelos contables. La idea de los modelos es algo raro, parece que fueran todos matemáticos, pero hay modelos literarios, no matemáticos, que simplemente tratan de reducir los problemas a las variables fundamentales. Y las variables fundamentales son pocas, y las variables totales son muchas. Y la manera de poder avanzar en el conocimiento es buscar las variables fundamentales. Y finalmente, los sistemas contables, o sea, la contabilidad. La actividad práctica de contabilidad es el sistema contable montado en cualquier unidad, un país, un hospital, una empresa. Tiene un sistema que, ¿cuál es su cualidad? Captar datos para transformarlo en información útil para tomar decisiones pensando en los usuarios de los informes. Y el último punto es esos informes contables, el producto, el mensaje de las organizaciones a los interesados acerca de qué está pasando. En este sentido, el primer punto sería una precisión conceptual acerca de lo que es contabilidad. Yo digo que la contabilidad se ocupa de explicar, o sea, decir cómo es, normar, decir cómo tiene que ser una cierta actividad
que las llamamos tareas de descripción, principalmente cuantitativa, pero no exclusivamente cuantitativa, de la existencia y circulación de bienes, objetos y personas en cada ente o organismo social y su proyección en manera de cumplimiento de objetivos sociales. Ahí vemos cómo la contabilidad va a apoyar a la responsabilidad social de los administradores, ayudando a medir que las metas que tenemos se cumplen o no se cumplen. ¿En qué medida se cumplen? Se dan cuenta de la importancia. Un autor japonés, que lógicamente no estaba en Japón sino en Estados Unidos, Ihiri, decía que todos vivimos contabilizados. A mí me contabiliza mi superior y yo contabilizo al que está abajo mío. O sea, vivimos midiendo al de abajo mío si cumple lo que tiene que hacer y el de arriba mío mire si cumplo yo. Cuidado, yo no digo que la sociedad vive de los informes contables. No, no es lo más importante, pero no vive si no hay informes contables. Y no vive bien si no hay informes contables éticos y hechos con responsabilidad social. Entonces, con esta definición, ya con énfasis en hablar de que la contabilidad es una disciplina con método científico, decimos que la contabilidad no empieza de cero, toma términos primitivos, términos de otras disciplinas. ¿Cuáles toma? Por ejemplo, número. Sin números es difícil hacer contabilidad. Valores. ¿Qué es valor? Una preferencia real o supuesta. El valor se lo dan las personas, no solo el valor económico. Por ahí algunos dicen, contabilidad se ocupa de valor de creación y valor de transferencia de bienes. No, eso es de la economía. Preferencias. Todos vivimos prefiriendo algo a otro. Yo preferí venir acá que quedarme en casa para participar. Y tengo ganancia y pérdida por haber hecho esa preferencia. También necesitamos unidad de medida y otros conceptos. Aparte de eso, para mostrar que la contabilidad merece ser tratada como ciencia, es que hay supuestos. Creemos, los que estudiamos contabilidad con método científico, que por un lado hace falta un sistema numérico que indique preferencias o llamadas valores, medir. También un sistema numérico para adicionar intervalos de tiempo y etcétera, etcétera. Una cantidad de supuestos genéricos para cualquier tipo de contabilidad. Pero la nuestra, que vamos a tratar hoy, va a ser la contabilidad social o ambiental, esa va a necesitar supuestos propios, distintos de lo patrimonial. Si en la contabilidad patrimonial usamos partida doble, debe y haber y nos quedamos contentos, aunque no contentos del todo porque los resultados no dan mucho, pero en la contabilidad social y ambiental vamos a usar indicadores, mayor o menor cumplimiento, y aún indicadores sin palabras y sin números, luz verde, amarilla y roja. Considerando esto como el enfoque de que hay que estudiarlo en serio, que hay que dedicarle tiempo, que hay autores que han trabajado en esto en el mundo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y hay que conocerlo y en función de eso aplicarlo a este siglo XXI que exige mejores conocimientos contables. Entonces, con ese elogio mío de la contabilidad, yo digo en el punto 3, la contabilidad tiene que aportar instrumentalmente. ¿Qué instrumentos da la contabilidad para que la responsabilidad social de todo lo que se mencionó hoy se pueda medir e informar? Y entonces nosotros decimos, da informes contables de uso externo, los comunes, da personas emisoras, se ocupa de personas que regulan los modelos, las personas destinatarias. ¿Qué estoy diciendo? Tanto personas, al final, ¿qué clase de ciencia es? Como yo dije que no es una ciencia económica, resulta que es una ciencia social, de personas en sociedad. Y por eso es la mejor para ayudar la medición de la responsabilidad social. Y entonces nos va a permitir ver
el dominio o universo del discurso contable. Qué palabras elegantes. En realidad, ¿de qué se ocupa la contabilidad? Se ocupa de muchas cosas y tiene límites, pero los límites se exceden y entonces algún colega que se queda en el pasado me dice, pero entonces todo es contabilidad. Bueno, muchas cosas es contabilidad. Algún colega como Foley Newton en algún momento decía, la contabilidad es una parte del sistema de información del ente. Yo digo, es todo, porque todo lo que como sistema contable informa tiene una garantía de confiabilidad que no tienen los demás sistemas. Estoy defendiendo la contabilidad. Entonces, en cada uno de los componentes va a dar instrumentos. Y entonces, la segunda parte, instrumentos. A mí me designaron profesor emérito según la propuesta y la resolución del Consejo Superior, porque yo había propuesto que la contabilidad no es una sola. Ya lo había dicho Chapman y otra gente antes, pero yo lo propuse en concreto. Hay una contabilidad patrimonial, externa a la empresa, una gerencial, interna de la empresa, una gubernamental, del gobierno nacional, provincial y municipal, una macroeconómica, las cuentas nacionales, una social, una ambiental y todas las posibles que se puedan crear. Entonces, esa realidad de que la contabilidad no es una sola, pero todo es contabilidad. Tienen algo en común las 5 ramas y la que nos interesa a nosotros, la contabilidad social, tiene que aplicarse en el conocimiento general de la contabilidad, con todas las cualidades. Y finalmente, o casi siguiendo el orden, tenemos la idea de modelos. Yo señalé al comienzo, una manera de resolver un problema es, cuando se encuentran demasiadas variables, buscar nada más que las significativas y tratar de ver cómo cada una de ellas repercute en las demás. Foley Newton y algunos autores expresaron en la contabilidad patrimonial que hay 3 variables relevantes para los estados contables patrimoniales de publicación, pero puede haber más. Lo importante es la obligación de reducirnos a modelos alternativos. Y va a haber modelos contables patrimoniales y también va a haber modelos contables sociales y medioambientales. Esos son los que van a decir, cuando las organizaciones estudian su propia responsabilidad, van a encontrar que hay quien quiere saber si estamos formando al personal, quien quiere saber si estamos dando trabajo a los menores que no corresponden. Y tenemos que generar nuevos informes contables. Si nos quedamos en los informes contables tradicionales, fracasamos. Busquemos nuevos informes contables en base a modelos contables. Y luego, el penúltimo tema es que los sistemas tienen que ser capaces de aprender la realidad. La realidad es múltiple. Mientras estamos en la empresa, aún hablando en lo patrimonial, en algún momento está bajando, aumentando el patrimonio. Y yo no lo capto. Tengo que lograr captarlo. Yo me acuerdo había un animal en el Mundial de Alemania que predecía, ¿no? Era un pulpo. El pulpo es la idea de que tengo muchas mangas para poder captar los datos y transformarlos en informe. Y finalmente, los informes van a ser de distinto tipo y algunos van a ser sociales, ambientales. Y las conclusiones que yo propongo en la ponencia es ubicar a la contabilidad como ciencia factual, cultural aplicada. Factual quiere decir que no es formal como la estadística. Cultural, que es social y no de la naturaleza. Y aplicada, que no es que quiero saber qué alegría, cuánta contabilidad sé, sino cómo la contabilidad la puedo aplicar y mejorar la responsabilidad social. El segundo punto, no ignorar los supuestos básicos y insistir en que no es mera técnica. Yo acepto que en la contabilidad hay técnica y tecnología, pero es ciencia con técnica y tecnología. Es discutible. Y finalmente, los segmentos contables incluyen el de contabilidad social. Y las principales herramientas van a ser, como hemos dicho recién, el conocer de que la contabilidad se ocupa mucho más que de los informes. Si nos quedamos en el informe, tenemos que ir al sistema que genera el informe. Y tenemos que ir al que preparó el informe y tenemos que ver al que regula el informe y tenemos que ver al que opina sobre el informe.
Eso es un poco, en síntesis, con los poco tiempo que me dio el coordinador, lo que puedo decir sobre la contabilidad en la materia que tratamos. Nada más.